Pues hola de nuevo, cocineros, cocineras de los aprendizajes. Hoy estoy aquí rodeado de instrumentos, sobre todo de percusión, de pequeña percusión, de eso que llamamos también percusión escolar, porque esta dinámica va a ir de eso, va a ir de sonidos, pero unos sonidos muy especiales. Vamos a explorar los sonidos, las texturas, los paisajes sonoros de la paz y de la no violencia. ¿Cuáles son los sonidos de la paz, los que nos generan esa sensación de sosiego, de bienestar, y cuáles son los sonidos de la violencia o de la guerra, que son esos que nos generan desasosiego, malestar, inseguridad, tensión? Es muy interesante esta dinámica para explorarla con niños y niñas, pero también con adultos, porque muy pocas veces somos conscientes de que estamos en un ambiente sonoro donde decimos, ¿no?, que se respira cierta tensión, que se respira cierta violencia, que en cualquier momento puede estallar la violencia y que estamos sometidos a un bombardeo sonoro que nos está afectando y que nos está de alguna manera provocando un malestar del que somos conscientes pero no sabemos muy bien de dónde viene, y muchas veces viene de esto, ¿no?, de estar en un ambiente donde se grita mucho, donde se pegan muchos portazos, donde hay mucho ruido, se levanta mucho la voz, donde no se respeta, digamos, el poder estar y disfrutar de un ambiente en silencio, etcétera, etcétera. Con razón aquí en España, por ejemplo, en los trenes de alta velocidad, pues ya cuando reservas, que yo siempre lo hago, ¿no?, cuando reservas el vagón puedes reservar un coche de silencio. Bueno, pues han tenido que poner un coche de silencio en los trenes porque la gente no respeta el derecho. Yo creo que es un derecho, ¿no?, al silencio, a llevar un viaje cómodo y no tener que estar enterándote de la conversación en móvil del que tienes al lado, del que tienes 3 asientos más adelante, que generalmente va hablando a voces, ¿no?, muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta dónde hemos tenido que llegar para poner coche de silencio, pero aún así en los coches de silencio hay gente que coge coche de silencio y que coge el móvil y se pone a hablar en alto. Y digo, mira, vayas usted a las plataformas entre vagones, que es lo que dice. Bueno, no me enrollo mucho. Vamos a trabajar un poco toda esta sensibilidad, ¿no?, por los sonidos de la paz. Y yo recomiendo para la dinámica, bueno, pues poner en el centro de la sala pues un montón de instrumentos de percusión escolar, ¿no?, o de pequeña percusión, y empezar a explorar, bueno, pues decirles, oye, ¿cómo suena la paz? ¿Cómo suena la paz? ¿Cómo suena la paz que nos genera bienestar, tranquilidad? ¿Cuáles serían esos sonidos? Verás que los niños y niñas y los mayores también pues empezarán a coger los instrumentos y los empezarán a tratar con mimo, los empezarán a tocar bajito, empezarán a tocarlos despacito, pues cogerán el güiro y empezarán a hacer así. Pues la paz es un sonido tranquilo de un sapo cantando en una charca, ¿no? Pero sin embargo, si hablamos de violencia, pues a lo mejor empiezan a hacer así, pues entonces la violencia suena mucho más rápida, suena mucho más cortante, ¿no? Lo mismo podemos hacer con el pandero, ¿no? Lo mismo podemos hacer con el pandero. ¿Cómo suena la paz con el pandero? Bueno, pues puede sonar así de suave, ¿no?, como ese sonido de brisa, de viento suave, de algo que nos genera cierto relax, cierto bienestar. Pero claro, si hablamos de la guerra, pues puede sonar a tambores de guerra o puede sonar a sonidos mucho más fuertes, ¿no? Bueno, podemos ir descubriendo también, y es interesante por aquí la metáfora, ¿no?, que todos los instrumentos pueden tener su versión de sonido de paz y su versión de sonido de violencia. No hay instrumentos que suenen específicamente a paz, otros que suenen específicamente a guerra, lo cual nos lleva a una reflexión muy interesante, ¿no? Todos también podemos ser instrumentos de paz y podemos ser instrumentos de violencia, instrumentos de guerra, ¿no? Incluso el ruido que generamos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pisar en el suelo, etcétera, nuestra manera de estar puede generar paz en los demás y puede generar violencia en los demás, ¿no? ¿Vale? Bueno, es una reflexión muy interesante. Más instrumentos. Bueno, me cuesta pensar que genere mucha... La famosa bocina. Me cuesta pensar que genere mucha paz, ¿no? Pero bueno, nos puede recordar un poco a las bocinas de las ciudades, cuando hay un atasco que la gente empieza a tocar el claxon, ¿no?, y todo ese ruido que se genera, que al final
degenera también en una cierta violencia, ¿no? Tenemos los claves, que es un instrumento de percusión que puede ser un poco cortante, pero si es un sonido suave, pues nos puede generar cierta paz, sobre todo si es rítmico, ¿no? Como las agujas de un reloj, etcétera. Pero si empezamos a dar fuerte, pues nos puede generar violencia, ¿no? Bueno, aquí tengo también un timbre suave. En un momento dado, una campanita a lo lejos pues puede generar paz, pero si es un timbre persistente y constante nos puede generar violencia. La caja china pues puede servir más que quizá los claves para ese tic-tac de un reloj, etcétera. Pero también si la tocamos muy fuerte puede generar violencia. Esto pues un snacker pues es un instrumento muy suavecito que también nos puede generar mucha paz, pero si lo hacemos mucho más rápido y más fuerte nos puede generar violencia. Tenemos unos cascabeles que nos pueden recordar los cascabeles de los caballos, de los renos, etcétera. Pero si estamos constantemente con los cascabeles así nos pueden generar violencia. También nos pueden generar los cascabeles de los sonajeros de los niños, nos puede recordar la etapa infantil. Tenemos unas anillas que lo mismo, pues suaves, a lo lejos pues pueden generar paz, pero si las tocamos muy fuerte pues también podrían generar sensaciones desagradables, ¿no? Y luego tenemos el triángulo, que también puede recordarnos sonidos suaves, periódicos, de cierto bienestar, de cierta campana que suena lejos, pero si empezamos a hacer así también nos pueden generar violencia. Bueno, cocineros, cocineras de los aprendizajes, la cabasa, pues lo mismo, puede ser suave, pero también puede ser muy fuerte. Y aquí tenemos un instrumento muy curioso que es el guagua, que genera bastante sensación de bienestar. Tiene aquí un agujerito, le das y genera unas ondas, ¿verdad? Pero si estás todo el rato dándole, pues también te puede generar. Bueno, os pongo estos ejemplos muy rápidamente, en definitiva, pero que exploren, que toquen, que descubran y que ellos mismos vayan de alguna manera generando esto. Podemos también aprovechar la dinámica para hablar de lugares. Es importante asociar estos ruidos a lugares. Cómo suena la paz y cómo suena la violencia dentro de una organización, dentro de una empresa, cuáles son los sonidos, se tiene en cuenta cierto ambiente de bienestar sonoro, esto es muy importante, ¿no? En el hogar, en casa, cómo suena la paz, cómo suena la violencia, en la ciudad, ya hemos hablado de ello, ¿no? ¿Vale? Y luego, muy importante, bueno, hablábamos de instrumentos, de que todos los instrumentos pueden servir depende del uso que se les dé, para la paz o la violencia. Se les puede hablar, por ejemplo, yo la vi en el Museo de la Ciudad, en Medellín, cuando estuve en Colombia, pues ahí está en el Museo de la Ciudad la escopetarra de Juanes, ¿no? El músico Juanes, el cantante Juanes. Bueno, pues él diseñó una guitarra a partir de una escopeta. Es decir, es una escopeta transformada en guitarra, ¿no? Bueno, pues cómo con esa imaginación, un instrumento que sirve para la guerra, que es una escopeta, lo podemos transformar en un instrumento que sirve para la paz, para contar algo, que es la guitarra, ¿no? Cómo transformar esas espadas en arados, esas lanzas en podaderas, ¿no? Como dice un famoso salmo cristiano de la Biblia, ¿no? De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas, no alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Bueno, pues como todos estos instrumentos, y nosotros como personas instrumento de alguna manera también, podemos servir a la paz también, ¿no? Si estás en un ambiente pues también de reflexión cristiana y pastoral, pues puedes traer a colación, muy interesante, ese famoso poema franciscano que dice: haz de mí un instrumento de tu paz, ¿no? Es decir, donde haya guerra, que yo ponga concordia, que yo ponga amor; donde haya violencia, que yo ponga paz; donde haya angustia, desesperación, pues que yo ponga consuelo, que ponga escucha, etcétera, etcétera. Bueno, es un instrumento para trabajar también
con niños y niñas, esta dinámica de los contrarios, muy interesante, ¿no? Y para finalizar siempre, después de la reflexión, hagamos un producto útil de aprendizaje. Vamos a componer por equipos, por grupos, vamos a elaborar una composición de una especie como de, lo podemos llamar Sinfonía de la Paz, pequeña Sinfonía de la Paz que dure 2-3 minutos, o Paisajes sonoros de la paz. Vamos a ver cómo utilizando varios instrumentos somos capaces de hacer una composición que nos genere y nos transmita bienestar y nos transmita paz. Las preparamos, si estamos en clase de música podemos incluso pues utilizar partituras o diagramas de estos donde representamos los sonidos, etcétera, y después las representamos y bueno, pues valoramos cuáles nos han generado más bienestar y cuáles menos. Cocineros, cocineras, sigamos también diseñando y teniendo esta sensibilidad por vivir en entornos donde desde lo sonoro se respire y se viva la paz. Hasta la próxima.